Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Qué bueno estar con todos ustedes. Bienvenidos a este espacio que se origina desde El Salvador, desde Estados Unidos, desde México. Hoy estamos en Criterios. Qué bueno estar compartiendo con todos ustedes a través de la señal de Agape TV, Canal 8, en este jueves 25 de junio, producción de Mix de Medios, reproducción también de Radio La RR. Tenemos el gusto de llegar a todo el país y por supuesto también estar en redes, en Agape TV Canal 8, en Mix de Medio y por supuesto en la RR. Hoy tengo el gusto que está con nosotros la vocera y directora del Socorro Jurídico Humanitario, abogada en el exilio, defensora de derechos humanos en el exilio, en México específicamente, la licenciada Ingrid Escobar. Ingrid, ¿cómo está? Qué gusto de saludarla. Buenas noches. Buenas noches, Fran. Qué gusto de estar en este programa tan importante, Criterios. Un saludo a toda su audiencia. Y bueno, ya lista aquí para hablar del acontecer nacional en referencia a los derechos humanos en El Salvador. Bueno, perfecto. Ingrid, quisiera aprovechar su presencia en televisión abierta en El Salvador y nos cuente, bueno, estamos a un poco más de 2 años del régimen de excepción. Usted nos puede comentar, nos puede contar cómo está actualmente en El Salvador los temas del régimen de excepción. Específicamente cuando se habla de los juicios masivos, no se sabe a ciencia cierta cuántas personas ya han sido liberadas o en su gran mayoría condenadas. ¿Qué está pasando con los juicios masivos? ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Por qué se conoce tan poco? ¿Cuál es el procedimiento, Ingrid? Claro que sí. Recordemos un breve contexto de estos ya 52 meses del régimen de excepción y que tiene como parte final justamente esto que usted está diciendo, los juicios masivos. Recordemos que para el 27 de marzo de 2022, cuando se cae el pacto entre las pandillas y ciertos representantes del gobierno de Bukele, se toma esta medida que sí justamente está vigente en el artículo 29 de nuestra Constitución de la República y nos suspenden ciertos derechos y comienzan detenciones masivas. Estamos hablando, Francisco, que para marzo de 2022 nosotros teníamos una población carcelaria de por lo menos 40,000 personas. 30,000 condenados por delitos relativos a pandillas y 10,000 condenados por delitos comunes. Ok, a partir del 27 de marzo de 2022, con la medida régimen de excepción, a este momento tenemos que sumarle a esos 40,000 condenados por lo menos 91,400 personas procesadas que han sido detenidas justamente en 52 meses de esta medida. Ok, en estos 52 meses, muy pocas personas han logrado que se les sustituya la medida de detención en vías de investigación por su libertad. Y hablo de pocas personas porque por lo menos son las que nosotros como organizaciones conocemos. En el caso de Socorro Jurídico, somos parte procesal en 152 casos, Fran, y tenemos apenas liberados 51. Ahora, hay que recordar lo que dijo el presidente de la República en noviembre de 2024 y él dijo una cifra, 8,000 personas y las declaró inocentes en vivo en un programa en Costa Rica, han sido liberadas. Las declaró no solamente libres en este régimen de excepción, sino que también inocentes. Bueno, en este contexto, lo cierto es que la gran mayoría de personas culpables o inocentes, eso lo va a determinar el juez en su momento, siguen procesadas sin derecho a un juicio. En este caso, ya sabemos, no va a ser un juicio común, sino que juicios masivos. Hemos cambiado, Fran, el proceso penal. Antes constaba de 3 fases, la inicial, instrucción y la vista pública. Hoy en el proceso penal
regulado, digamos, en pandillas, que hoy el delito es terrorismo, organizaciones terroristas, es el único delito, hemos pasado a 2 fases, la inicial y la audiencia única abierta. Es decir, te inician el proceso y en la última te condenan o te absuelven. El problema ha sido que, por lo menos en lo que vamos viendo, ya son más de 4 años de este proceso y por lo que se ve, más los procesos de apelación, podría ser un proceso penal de hasta 7 años. Entonces, ¿en qué momento nos encontramos ahorita? Estamos a las puertas de los juicios masivos. Lamentamos realmente que el único juicio masivo que ha sido público, a quien sí le han otorgado ese derecho de un juicio público, oral y público, ha sido únicamente a los sí pandilleros de la MS-13 que justamente tienen condenas y que no dudamos que son pandilleros y están tatuados de pies a cabeza, pero tienen condenas incluso de hasta 800 años y condenados desde los 90. Pero el resto, digamos, de personas que están incluidas y agrupadas en estos juicios masivos, nosotros realmente quisiéramos que se les diera la oportunidad, así como se les está dando a estos pandilleros, de que el juicio sea también oral y público, para que ustedes se den cuenta que, por ejemplo, personas como las que ustedes ven aquí en mi background, en mi fondo de pantalla, estas personas ya murieron. Estamos hablando, Fran, de 540 víctimas mortales, por lo menos de 2.000 o más que pueden ser en régimen de excepción en estos 52 meses. Usted no la va a ver nunca en la política del espectáculo del gobierno, que no están tatuadas, que no tienen antecedentes penales, que la familia, la comunidad da muy buenas referencias de ellos, pero que lamentablemente no lograron llegar a esa audiencia única abierta. Entonces, eso es lo que nos vamos a enfrentar, la peor parte, y quiero acotar en algo, y con esto termino esta parte de la pregunta, Fran. En los juicios masivos hay una variante, y es que no solamente la masividad de los mismos, que estamos hablando entre 100, 500, bueno, el mismo ministro de Seguridad, yo me voy a atrever a decir, y de Injusticia, dijo que puede ir hasta 1.500 personas en un solo proceso, lo dijo en vivo en un programa. Entonces, aparte de la masividad de los mismos, de que ya no te van a juzgar por tus acciones individuales, sino que te van a acumular las de toda la agrupación, aunque no las hayas cometido, aparte de eso, hay una figura que se llama el criteriado, testigo criteriado. Y fíjese qué delicada esta situación, porque va a bastarle al juez sin rostro, que por cierto, el pueblo no sé si sabe cuántos jueces sin rostro hay para 91.400 personas procesadas. Solo hay 24, máximo 30 jueces sin rostro. Entonces, de ahí la masividad, porque no hay capacidad instalada para realmente procesar a la gente por sus acciones individuales, pero lo grave es que este testigo criteriado va a decir que reconoce a todo el grupo, a los 500, a los 1.000, a los 1.500, y esto va a bastar para que ese juez sin rostro los culpe, los condene a todos y a todas. Entonces, es bien delicado porque nos estamos enfrentando a detenciones arbitrarias y también detenciones ilegales, porque hay mucha gente que tiene órdenes de libertad, y también, Fran, nos vamos a enfrentar a condenas injustas, masivas. Bueno, vámonos a la cifra del mismo presidente Bukele, que dijo 8.000 inocentes, y esa gente es inocente pero procesada. ¿Cuántas de esa gente no incluso va a ir a parar a ser condenada? Entonces, es un momento muy delicado para las personas que están en este proceso, sobre todo, y hablo por las personas inocentes que se cuentan por miles. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Está la directora del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, acompañándonos en Criterios acá en Agape TV Canal 8. Si usted quiere participar, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en YouTube, Facebook, X, en Instagram, en TikTok, ya sea de Agape TV Canal 8, de Mix de Medio y por supuesto también de Radio La RR. Hacemos una pausa, ya regresamos.
nuestro compromiso. Nuestra pasión son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Qué bueno estar con todos ustedes. Estamos ya en nuestro segundo bloque. Nos acompaña desde México la directora del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar. Miren que está en el exilio en México. Ingrid, las capturas continúan dándose. Hay muchas personas que han pasado prácticamente 4 años sin que nadie las haya visto. Hay una cantidad considerable también de personas fallecidas. Usted nos va a dar el conteo de por lo menos de los que se conocen. Sabemos que es mucho más. Quisiéramos conocer cómo les va a estas personas, cómo se dan cuenta de que hay personas fallecidas y quién es el culpable o quién va a responder por todas estas muertes. Claro que sí, Fran. Bueno, el decreto 333 del régimen de excepción que suspende derechos, que actualmente suspende 2 en la teoría, porque en la práctica son muchos más, y estos son la detención administrativa que pasa de 3 días a 15 días y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, es decir, tu correo, tu teléfono, o sea, los policías militares te lo pueden pedir y no pasa nada, eso se mantiene, digamos, suspendido. Es decir, se puede hacer, ¿verdad? Es un derecho suspendido que no te violen tus telecomunicaciones. Ok, eso significa que siguen las detenciones. Recuérdense que el plan PATI, que por cierto es el plan, el mapeo, digamos, de los terroristas en El Salvador, ya lo dejó gobiernos anteriores, específicamente el gobierno del FMLN, y en el mismo establece que hay una mayor cantidad de pandilleros o personas que están en la estructura de las pandillas, colaboradores voluntarios, colaboradores obligados, chequeo y más. Bueno, lo que le quiero decir es que falta. Son por lo menos, y según la última cifra que dijo el ministro de Seguridad y Justicia, 120,000 y apenas van 91,400, algunos dicen 92,000, o sea, falta, ¿verdad? Significa que siguen las detenciones. Ahora, ya sabemos por la práctica y lo que hemos vivido que es un proceso que se va larguísimo, ¿verdad? De hecho, hay personas que fueron detenidas el 27 de marzo y a este momento no han tenido esa segunda audiencia, es decir, llevan 52 meses, van para 53 meses sin derecho de audiencia, de defensa, de juicio justo, ni de presunción de inocencia, que son otros 4 derechos suspendidos, aunque no aparecen en el papel del decreto 333. Ok, en ese contexto, quiero decirle que justamente nosotros, Socorro Jurídico Humanitario, hemos confirmado la muerte de al menos 540 personas hasta este día, la última procedente el día de ayer, 24 de junio, del Centro Penal de Izalco. 540. 540, la última se reportó el día de ayer. Ok, ¿qué es lo importante de esta cifra? En primer lugar, es la cifra confirmada de una cifra negra que puede superar más de 2,000 muertes adicionales a estas 540, Fran. Y ese dato nosotros lo tenemos por las mismas personas liberadas al inicio del régimen. Miren, nos decían personas, Ingrid, había días en los por lo menos primeros 18 meses del régimen que salían 5 hasta 10 personas de las celdas sin signos vitales, ya sea porque las habían golpeado o porque por enfermedades no las atendían y la gente se moría y ya no regresaban. Y me dicen, y en la lista, cuando yo veo los nombres, ahí no aparecen. Entonces, ¿dónde están estas personas? Es la pregunta que nos hacemos. Tenemos otros testimonios de víctimas liberadas que nos han manifestado que saben, Frank, que hay fosas clandestinas, incluso en los centros penitenciarios. Específicamente le voy a hablar de 2, y es el Centro Penal de Izalco y el Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona. Entonces, muchas de estas víctimas mortales que no tuvieron derecho a nada, antes les llegó la muerte, probablemente están hasta enterradas en fosas clandestinas. Otras, que es diferente, están enterradas en fosas comunes. ¿Cuál es la diferencia entre una fosa clandestina y una fosa común? Es el procedimiento en cómo se reconoce el cadáver. Es decir, es el reconocimiento como tal del cadáver de la persona. Cuando te llevan a una fosa común,
significa que las instituciones competentes han hecho el reconocimiento del cadáver, pero te llevan a fosa común porque no lograron comunicarse con el familiar, pero la constante y el patrón que hemos nosotros encontrado en estos cadáveres que están en fosas comunes es que les cambian un apellido con el fin de que la familia no haga ruido cuando le dicen su familiar está muerto, y la gente, claro, lo primero que sube es la foto, lamento, la muerte, se hace todo el proceso que ya nosotros conocemos del la vela, el entierro, entonces se mediatiza el caso. Entonces para el gobierno es más fácil, no encontramos, le cambiamos apellido, lo mandamos a una fosa común y al tiempo, cuando la gente va a pedir algún documento, las instituciones le dicen, miren, ya dejen de estar buscando porque documentación respecto a esta persona porque su familiar fue enterrado en tal mes, en tal año, en tal fosa común. Imagínense qué delicado. Tenemos gente en morgues también. Claro, ahí es menos el tiempo, pero es una estrategia del gobierno, ¿sabe? Para ocultar las muertes que se vean como muy, muy seguidas, ¿verdad? Y, por supuesto, la gente que está completamente desaparecida, que es la que nos preocupa. ¿Y sabe qué es lo que nos preocupa, Frank? Estos juicios masivos, porque esto es como una cadenita, está como atado. Los juicios masivos, una de las, digamos, de los grandes objetivos de los mismos es procesar y condenar personas muertas por tal de, mire, como Ponce Pilato, lavarse las manos. Y en el peor de los casos, si la condena a cadena perpetua la hacen retroactiva, así como lo han hecho con el proceso penal juvenil, con las reformas, así como lo han hecho justo con los juicios masivos y las reformas, y que la sala ha dicho, no, no pasa nada, la retroactividad aplica. Entonces nos estamos enfrentando a que en esos juicios masivos a la gente se le va a condenar de por vida. Y como ya dijo Bukele, y lo dijo en vivo, que los pandilleros condenados no van a volver a ver la luz del sol. Ok, y está bien, o sea, los que realmente lo son, pero aquí nos estamos preguntando sobre la gente muerta, esa gente que muy probablemente van a procesar y condenar por tal de salvarse, por tal de que no se hundan más en delitos de lesa humanidad. Entonces, en este contexto tan delicado de graves violaciones a derechos humanos por parte del Estado salvadoreño, ellos también tienen que saber algo, y es que nosotros no dependemos de lo que dice un presidente. No, el pueblo, el Estado depende de lo que dice en primer lugar los límites al poder político y público, que es la Constitución de la República. Y la misma en el artículo 144 establece que nosotros somos parte de convenios, tratados, pactos, resoluciones y declaraciones internacionales. Ese artículo dice que son de obligatorio cumplimiento. Y por encima de esto solo está la Constitución, pero desde el momento en que lo ratificas, significa que no viola la Constitución. Por lo tanto, es ley de la República. Y le voy a decir un instrumento importantísimo que todos y todas debemos de conocer, que está vigente en nuestro país, y es el Estatuto de Roma. Este es un instrumento de justicia penal internacional que establece el Estatuto de Roma, vigente desde marzo de 2016 para nuestro país. Establece en su artículo 7 que el Estado y sus agentes no pueden asesinar. Y el Estado está asesinando, y aquí está atrás la prueba. Dice que el Estado no te puede desaparecer de manera forzada para luego asesinarte o dejarte morir por negligencia médica. Y el Estado está haciendo eso, desapareciendo forzadamente a la gente. Toda esta gente que usted ve atrás de mí, fue un militar o un policía el que se lo llevó, sin más, sin orden de aprehensión, sin ninguna absoluta prueba, sin ninguna investigación, simplemente por una llamada anónima, por cuotas impuestas a los policías. Se lo llevaron en segundo lugar a un lugar incierto. Fíjese bien. Es mentira que la gente va donde le dice, que en Izalco, que en Mariona, mentira. Y el caso más clave, creo yo, es el de Kilman Abrego, nuestro compatriota en Estados Unidos. Dijeron que se lo llevaban al Secot. ¿Y dónde apareció? Sino en el penal industrial de Santa Ana. Entonces es incierto dónde te llevan. Esa es la segunda característica. Y la tercera es que la institucionalidad te niega información. Entonces, el Estatuto de Roma en el artículo 7 dice eso.
No te pueden desaparecer forzadamente, no te pueden asesinar. También dice, en tercer lugar, no te pueden llevar en detención de manera indefinida sin apego a los estándares internacionales del derecho humanitario. No hay régimen de excepción, dicen los convenios, que supere, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Estatuto de Roma mismo, del que estoy hablando. Entonces, además dice, no podés participar en traslado forzado de población, que es lo que ha hecho El Salvador con los venezolanos, con nuestros mismos compatriotas, si no ha cometido ningún delito en el territorio nacional. Y eso es lo que han hecho. Entonces, bueno, El Salvador, y le cuento esto de la gira que estuve recientemente en Estados Unidos, no solo de los compromisos que fuimos a traer, sino también de la información que logramos obtener, es que a El Salvador le va a llegar una demanda internacional por justamente haber participado en el traslado forzado de venezolanos a El Secot y lo que ellos vivieron, graves violaciones a derechos humanos, violaciones sexuales, abusos sexuales, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros. Y bueno, así le podría decir muchos más que han violentado de ese Estatuto de Roma. Y con esto termino, Fran. El artículo 15 del mismo instrumento internacional, Estatuto de Roma, que da pie, fíjese bien, este instrumento a la Corte Penal Internacional, donde los agentes de Estado son justiciables, nos da derecho a la sociedad civil, tanto a nivel organizada como, por ejemplo, mi organización, Socorro Jurídico Humanitario, cualquier organización de derechos humanos, nacional o internacional, e incluso, fíjese bien, a las víctimas directas, de manera individual, nos da derecho, ¿sabe qué? A informarle al fiscal de la Corte Penal Internacional, a darle indicios de estas graves violaciones a derechos humanos contra población civil inocente. ¿Para qué? Con el fin de que se haga una investigación. La Corte Penal Internacional se puede activar de dos formas. Otro estado te denuncia o de oficio el fiscal lo hace. Y para que el fiscal actúe de oficio, ¿qué es lo que él necesita? Evidencia. Y por eso lo que ha hecho el grupo de expertos internacional JIPES es muy importante ante el comité que vela por el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Por eso lo que hacen organizaciones como nosotros a través del mecanismo TP-Link que está en línea, nosotros hemos enviado nuestros informes, nombre a nombre, las personas, estas víctimas, ¿verdad?, del Estado. Y son insumos que en su momento, claro, son procesos largos, ¿verdad?, pero en su momento el fiscal va a valorar y esperamos que haya una investigación, Frank. Mire, tanta justicia merecen las víctimas de las pandillas por las que pedimos, tanta justicia merecen las víctimas del Estado también. Ingrid, cuénteme qué es lo que está pasando en el tema. Bueno, ustedes salieron en una gira en los Estados Unidos específicamente. ¿Cuál era la función y a quiénes representaba usted en esta gira? Cuéntanos. Claro que sí, Fran, gracias por la pregunta. Como le comenté anteriormente, sociedad civil, la organización, el derecho a la libertad de organización, nos permite informar tanto a sistemas de protección de derechos humanos que están en grandes organizaciones internacionales como Naciones Unidas y la OEA, pero también a nivel federal, que es donde se toman decisiones. Y específicamente Estados Unidos, que no podemos negar, es nuestro principal socio comercial y de una enorme incidencia política en El Salvador. Y cuando me refiero a política, me refiero a esa toma de decisiones en muchos ámbitos, ¿verdad?, en nuestro país. Entonces, de ahí la importancia de que también fuimos a hablar con representantes federales a nivel de Cámara Baja, a nivel de Senado, a nivel de Congreso. Pero adicionalmente, Fran, fuimos con organizaciones internacionales de derechos humanos que no están a nivel de los sistemas de protección como ONU y OEA, sino que otras,
que han hecho un gran trabajo en la protección de derechos humanos en Estados Unidos y de cara a Latinoamérica. Y bueno, en primer lugar, voy a hablar quizás de lo federal. Dice que ahí nosotros no tuvimos que convencer a prácticamente nadie, en el sentido de que están claros que en El Salvador se están violentando derechos humanos a partir de este modelo punitivo, populista, donde por mantener, digamos, la popularidad de una figura a nivel presidencial se ha hecho en detrimento de la libertad de miles de personas que siendo inocentes están detenidas, otras muertas o asesinadas. Entonces, en eso digamos que hay claridad incluso de gente, no únicamente de los demócratas, sino que también de los republicanos. Es decir, no tuvimos que convencerlos de esa parte. Ahora, ¿qué sí fuimos a hacer y con claridad, ¿verdad? Es a peticionar. Ok, ¿qué es lo que nosotros solicitamos, Fran? En primer lugar, nosotros sabemos que Estados Unidos, por ser socio comercial y político, envía a El Salvador préstamos, donaciones, y pedimos que los mismos se condicionen al respeto a los derechos humanos, al debido proceso que tienen todos los salvadoreños en el territorio, justamente a eso, ¿verdad? A que no te lleven sin tener pruebas, a que no te condenen sin tener pruebas, a que no te mantengan todo ese tiempo en un centro penal sin tener pruebas, a que se respete los derechos fundamentales de las personas. Y no solo en materia de régimen. Hay muchas violaciones a otros derechos, hablamos del medio ambiente, hablamos de los derechos sociales y económicos, hablamos de derechos políticos incluso, cómo nos quitaron la democracia en el régimen de excepción, entre otros, ¿verdad? Ok, la segunda petición que hicimos a nivel federal fue también que se investigue a dónde ha ido a parar todo ese dinero de los impuestos de los estadounidenses en El Salvador. Es cierto que de verdad ha servido para fortalecer la Fiscalía General de la República para lo que tiene que servir, que es la persecución del delito, o ha servido para perseguir periodistas y defensores, o en el peor de los casos, para enriquecimiento ilícito. Pedimos que se investigue dónde ha ido a parar el dinero cuando existía USAID, que hay información e indicios que bastante de ese dinero también se utilizó para los pactos con las pandillas durante el actual gobierno. Que se investigue dónde está ese dinero. Y eso lo recibieron ellos. La verdad que dijeron, sí, es muy importante. Y nos preguntaron, ¿y los mecanismos de transparencia en El Salvador? No existen, le dijimos. Tenemos una ley de transparencia, pero que le quitaron dientes. Y además, lo que sí tenemos es una ley de reserva de acceso a la información pública por 7 años por la emergencia del régimen. Entonces, esa parte creo que fue muy bien recibida por las personas que nos escucharon a nivel federal. Hablamos de congresistas, senadores y representantes de la Cámara Baja de ambos partidos en el gobierno. Y como tercer punto, y creo que muy importante también, quizás un poco más difícil, pero necesario, es que se gestione una comisión independiente capaz de llegar a visitar, a hacer un proceso técnico al sistema carcelario para verificar no únicamente las condiciones de las personas en el sistema carcelario, no solo el SECOT, o sea, el SECOT también, pero todos los demás, comenzando por Izalco, donde ha salido la gran mayoría de personas asesinadas. En segundo lugar, La Esperanza, Panteos o Quesaltepeque, donde está la gente agonizando prácticamente en cuidados paliativos y parece que esos centros penales no existen y es donde peor tratan a la gente. Entonces, solicitamos esa sería como la tercera petición, ¿no? Gestionar una comisión independiente internacional que siquiera incluya a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que me parece que es lo correcto, pero que también hayan terceros independientes, ¿verdad? Que nos den un informe creíble sobre lo que está pasando y que se investigue, por supuesto, las fosas clandestinas que las personas liberadas han denunciado. Ahora, Fran, por el lado de los sistemas de protección que ambos nos recibieron, lo que hicimos fue entregar nuestros informes. Y para el caso específico del sistema interamericano, junto con una organización defensora de derechos humanos que es Robert F. Kennedy en Estados Unidos, adquirimos un compromiso
y es el hecho de presentar una demanda en contra del Estado de El Salvador por la muerte de, por lo menos ahorita, de este universo que usted ve aquí, 4 personas donde ya agotamos la sede, es decir, tenemos completamente la evidencia, la prueba de que fueron víctimas del Estado y que necesitamos que se condene el Estado como tal y se repare a las víctimas, en este caso colaterales, así le llama el gobierno, que son sus familias. Hablamos de personas que fueron asesinadas en el sistema carcelario o que las dejaron morir después de una gran golpiza, se les descubrió insuficiencia renal, no les dan el tratamiento médico y las dejaron morir también. Entonces, eso creo que es de lo más importante que nosotros trajimos de esta gira y en lo que ya estamos trabajando para que se llegue a concretizar. Quiero decir algo, las demandas contra el Estado de El Salvador son un derecho para nosotros, ¿verdad? De hecho, nosotros tenemos ya a este momento 13 condenas desde 1995 donde asumimos la competencia, o sea, no es algo que, o sea, ay, lo que están haciendo ahorita en contra del gobierno, no, no, siempre se ha hecho. Cuando el Estado viola derechos humanos, se puede, en este caso, demandar, ¿verdad? Que se repare a las víctimas. Qué bueno que usted continúe con nosotros. Estamos, reitero, a través de Agape TV, Canal 8. Ingrid Escobar nos acompaña. Ingrid, quisiera tocar un tema que ayer se presentó por parte de la Universidad Centroamericana José León Cañas, UCA, una encuesta donde hay un 59% de personas que no tiene preferencia partidaria, prácticamente no estarían votando en estas próximas elecciones. ¿Cuál es su lectura de la encuesta presentada ayer por el Judo Ingrid? De las encuestas más creíbles en cuanto a sus resultados. Y bueno, hay que analizarla a profundidad, pero específicamente en relación a la preferencia de las personas, de los salvadoreños de territorio, por un partido político. Es bien interesante este número porque eso nos indica, en primer lugar, que no es cierto esa narrativa de que el 97% está en favor del partido en el gobierno actualmente. De hecho, nosotros tenemos una cultura en El Salvador que ni el 50% o más o menos el 50% de las personas que tenemos la posibilidad de votar, concurrimos a votar. Desde ahí, esa cifra es una mentira, ¿verdad? Es decir, que el 97% es parte de la política, del espectáculo y de la propaganda. Ok, ahora bien, este dato es muy interesante porque estamos viendo que la gente está diciendo, ok, no estoy con el gobierno actual y su partido, ¿verdad? Porque si no lo diría abiertamente, a pesar de toda la política de terror, de que si tú decís algo, una opinión contraria, algo te puede suceder en represalia, ¿verdad? A pesar de todo, la gente dice, no, no tengo preferencia, la gran mayoría. Entonces, en un momento donde estamos en un año preelectoral, ya listos a la campaña electoral formal, por lo menos, aunque ya ellos ya sabemos que no hay campaña siempre, pero la formal ya estamos cerca, el llamado sería, ¿verdad?, para los partidos políticos a que definan claramente. Mire, la gente ha dicho en las encuestas, yo voy a votar por el que esté a favor del medio ambiente. La gente creo que ahí sí cerró filas en decir, ok, yo no estaba de acuerdo con lo de la minería metálica, que por cierto viene después de las elecciones de febrero de 2027, la explotación de la minería metálica a través de empresas estadounidenses que van a explotarnos, bueno, a través del extractivismo, daño a los mantos acuíferos por sacar un poquito de oro que nos queda, ¿verdad? La gente ha sido clara. Entonces, los candidatos, los perfiles, la gente que quiere ir a este proceso nada fácil, tiene que definirse claramente. Van a estar en contra de este daño medioambiental y entonces esta gente que nos arroja este dato, la UCA, creo yo que por ahí se va a ir decantando. La salud, por ejemplo. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Que, en primer lugar, el Hospital Rosales se tardaron más de 7 años para poder hacerlo, que era necesario desde el día
desde el primer año porque ya estaba preaprobado una buena cantidad de dinero para el mismo. Esperaron todo este tiempo para hacerlo parte de la campaña electoral. Tuvieron a la gente rogando atención médica por meses porque no lo inauguraban nunca en otros centros hospitalarios. Entonces, pero encima despiden al personal de salud por miles que tienen la experiencia, el conocimiento de nuestro sistema de salud y las enfermedades que hay en el territorio para contratar internacionales que saben cero sobre lo que pasa o acontece respecto a la salud en El Salvador. Estamos viendo que sí hay un hospital que tiene, digamos, las condiciones, está nuevo, el equipo está ahí, pero no hay médicos, no hay medicina. La gente se sigue quejando de que se está muriendo por enfermedades crónicas, enfermedades terminales, como por ejemplo la insuficiencia renal, los procesos de cáncer, entre otros, ¿verdad? Entonces creo yo que esa parte también es importante que los candidatos o las personas que vayan a estos procesos electorales se definan claramente por la salud, la no privatización a la salud. Sabemos que este gobierno está ya cerca, sino ya entregando los servicios a contratistas privados, supuestamente para que sea más rápido, pero todos sabemos que cuando se privatiza la salud, los únicos que van a poder pagar son la gente que tiene dinero. Mire, Doctor SV, que por cierto, ni el 10% de la población ha descargado esa aplicación. Hay muchas personas que manifiestan que cuando van a traer las medicinas a las farmacias privadas, no hay, las más caras no existen. Entonces hacen y obligan a la gente que vayan al sector privado. Lo mismo pasa con los exámenes para su diagnóstico. Entonces creo que esa parte es importante también para las personas que vayan a estos procesos, ¿verdad? Y a la población, el llamado que les hacemos es a elegir con responsabilidad. Creo que esa parte es muy importante, elegir con responsabilidad a las personas que nos van a representar en su momento, ¿verdad? Así que creo que, Fran, estamos en un momento crucial, estamos en un momento donde las personas deben de pensar muy bien, pues, de no seguir en lo mismo. Tenemos ese derecho de que haya un balance de poder en la Asamblea Legislativa, que pues nos dé más garantías en la representatividad del pueblo. ¿Se recuerdan? Para el proceso anterior fue una cantidad enorme de alcaldías las que se eliminaron del mapa, ¿verdad?, electoral. Y una de las grandes razones, y hoy que estamos con el caso de COSABI, por ejemplo, a quienes le habían prestado el dinero privado de la gente, esas alcaldías desaparecieron. O sea, ese es como uno de los objetivos, pero otro es que focalizaron en la DOM, ¿verdad?, la Dirección de Obras Municipales, los pocos municipios que todavía están, las pocas alcaldías que todavía están. Y sabe, yo tengo información y de fuente, no solo fidedigna, sino que de una fuente muy importante que es uno de los 2 diputados desaforados por Nuevas Ideas al inicio, cuando ellos comenzaron. Y es que a ellos les decían en un inicio, ok, los alcaldes no van más a inaugurar obras, serán los diputados los que van a inaugurar obras. Todavía cuando existía el FODES. Entonces, ¿qué hacían los diputados? Pedían a los alcaldes, todavía alcaldes, mándenme lo que van a inaugurar. Y entonces iban ellos a hacer las inauguraciones. Quitan esa enorme cantidad de municipios y nos mantenemos con estos pocos y están haciendo exactamente lo mismo. Por eso es que usted ve a un William Soriano, por ejemplo, inaugurando una obra. ¿Y qué tiene que hacer un diputado? Si para empezar ni el dinero de ellos, o sea, el dinero de la gente en la localidad, de los impuestos de la gente en las alcaldías, ¿verdad? Y en segundo lugar, en todo caso, el alcalde. Por eso es que están rebotados, porque lo único que hacen es ir allá donde saben que estos diputados van a tener un voto seguro, ¿verdad? Y la gran mayoría de gente olvidada. Mire, antes habían por lo menos, para hacer el muro de contención. ¿Cuál muro de contención? Hoy la gente ya no puede. Ni siquiera plástico les están dando. Que arreglar la calle, ¿verdad?, de ingreso a la localidad, nada. Que por lo menos láminas, ¿verdad?, para contener ahora con esto de las torrenciales lluvias que se llevan las láminas de las champitas de la gente, que siguen igual, la gente sigue igual, lo peor de pobre. Tampoco, o sea, mucho menos
las gestiones que hace la comunidad a través de las juntas directivas de un puente, de una calle que ya no es una pequeña calle, sino que es una calle que ya conecta a comunidades, menos. Entonces, claro, están votadísimos, pero ¿saben lo que pasa? ¿Por qué no les interesa a ellos los alcaldes? Porque los alcaldes no te eligen fiscal, los alcaldes no te eligen corte de cuentas, los alcaldes no te eligen sala de lo constitucional. ¿Quiénes sí lo hacen? Los diputados y diputadas. Y por eso es que todo este chanchullo que hacen para tratar de mantener el máximo control, ¿verdad? Entonces no nos cabe duda. Entonces ahí es donde la gente tiene que analizar. Pues ahí es donde la gente tiene que pensar su voto, ¿verdad? No les han cumplido nada. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Solos no. Es importante que nos organicemos ahí en las juntas directivas de vecinos. Si no tenemos, hagamos una y exijamos. Vamos a hacer la última pausa para venir con más en Criterios de Agape TV, Canal 8. Vamos ya con la parte final, prácticamente la despedida de nuestra invitada Ingrid Escobar. Pero lo último, ¿qué es del socorro jurídico humanitario en El Salvador actualmente cuando están siendo tan señalados o tan vigilados por muchos sectores? Socorro Jurídico Humanitario somos una organización no gubernamental que tenemos nuestro derecho de libertad de asociación, libertad de organización establecido de manera implícita en la Constitución, pero explícita en los tratados, convenios, pactos internacionales, así como la resolución, por ejemplo, de defensores, que dice que todo ciudadano, a nivel individual o colectivo, tiene derecho a defender derechos humanos, punto. Es decir, no tenemos que andarle preguntando ni al presidente, ni a los diputados, ni a ningún representante de la Administración de Justicia si podemos o no organizarnos en torno a un fin lícito, que es justamente lo que estamos haciendo, la defensa de los derechos humanos de terceros. Ok, en ese contexto y sobre esa base, nosotros seguimos trabajando. La diferencia es que en el caso personal, por la incertidumbre que se dio allá en abril y mayo de 2025, cuando, por ejemplo, el Faro saca que el gobierno había hecho un pacto con la pandilla 18, que después esta fue declarada terrorista, incluso en Estados Unidos, y entonces se viene una escalada represiva, yo quizás creería, no sé si como cortina de humo, como una forma de amedrentar a la voz disidente, contra, por ejemplo, compañeros como los defensores del bosque, como los compañeros de la Alianza Salvador en Paz, como los compañeros de ADE Santa Marta, como obviamente, y el caso que quizás fue como el ultimátum para muchos y muchas defensoras en el territorio, el caso de Ruth Eleonora López, Enrique Anaya, yo, que soy la vocería, digamos, más visible de la organización, me tuve que exiliar en México a raíz de todas esas amenazas e incertidumbre de que te pueden llevar presa. Entonces, sin embargo, en el territorio nosotros tenemos un equipo muy valiente de compañeros y compañeras que siguen trabajando de manera voluntaria, y eso tengo que aclararlo, porque nosotros somos respetuosos de la ley. Existe la ley de agentes extranjeros, que ellos nos enviaron con dedicatoria, sin embargo es ley de la República y la respetamos, en donde hoy es todo más cuesta arriba, Fran. ¿Por qué? Porque es difícil, por ejemplo, tener un local propio, porque no tenés fondos como para poderlo pagar. Es difícil, por ejemplo, poder pagar defensa privada si no es barata. Solo nos hemos quedado con los casos estratégicos que ya habíamos pagado antes de la LAEX. O sea, es más complejo, ¿verdad? Sin embargo, hacemos procesos como, por ejemplo, habeas corpus. Estos procesos de habeas corpus son importantes y necesarios. ¿Por qué? Porque aunque digamos que la institucionalidad actualmente se burla, voy a decir, no literalmente, sino que con sus acciones se burla de cuando la gente llega con sus habeas corpus ante el máximo tribunal, puesto que hemos presentado solo socorro jurídico cerca de 4.000 procesos de exhibición personal y no hay respuesta, pero ni para el 3%, y cuando las hay son inadmisibles, pero el total son 10.000 habeas corpus. Sin embargo, es una forma de documentar el proceso.
Además, hacemos otro servicio que ofrecemos de manera gratuita a la gente, que son las cartas de alegación ante los grupos de trabajo de Naciones Unidas en el Consejo de Derechos Humanos. Que eso es muy importante, y saben, nos está funcionando mucho, por ejemplo, el grupo de trabajo de desaparición forzada. Por lo menos cuando activamos este mecanismo, logramos localizar dónde está la persona, porque ya no le contestan a Ingrid, ya no le contestan a Socorro Jurídico, le contestan al grupo de trabajo de desaparición forzada de Naciones Unidas, que no es cualquier X, aunque ellos quieran decir, ¿verdad?, que no les importa, y sí les importa, o sea, contestan, ¿verdad? Entonces, esas son las formas y los mecanismos que nosotros estamos utilizando actualmente para seguir apoyando. Y obviamente el trabajo técnico que hacemos respecto a, lo que ustedes ven aquí atrás en las fotografías, a la documentación, sistematización de los datos de las personas que se han llevado la peor parte, que son las víctimas mortales del régimen de excepción, que ese es un trabajo grandísimo que hacemos anualmente y que presentamos a los sistemas de protección correspondientes, Frank. Ahí estamos trabajando nosotros. Bueno, Ingrid, quiero agradecer que nos ha acompañado en esta oportunidad en Agape TV Canal 8, en Mix de Medio y por supuesto en Radio La RR. La impulsamos, le damos todo el apoyo para que se continúe este trabajo de visibilización en todos lados de lo que está sucediendo en el país. Ingrid Escobar, del Socorro Jurídico Humanitario, exiliada en México, nos ha acompañado. Gracias, Ingrid. No, gracias a usted, Fran, a toda la audiencia de Criterios. Que pasen una linda noche. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez, los invito a que mañana estén en punto de las 8 de la noche en Canal 8. Gracias por habernos acompañado en Criterios. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.